noches, bienvenidos a Será Justicia. En este programa no podíamos dejar de hablar del Código Penal, un proyecto que parece estar de alguna manera en un impasse, pero hoy salió a hablar Zaffaroni, pidió que se discuta con menos histeria, entre comillas, salió a contestarle también a Massa. Hay todo un debate alrededor de estas reformas y obviamente el anteproyecto tuvo tal impacto que ya fue medido y estamos aquí con el analista político y consultor Hugo Jaime, que nos va a dar el impacto que produjo el debate en la sociedad. También vamos a hablar con Ramiro Gutiérrez, que es diputado del Frente Renovador, una de las caras más visibles junto con Massa de las que están en contra de este proyecto. Y también vamos a tener la presencia de la titular de Justicia Legítima, la jueza de Casación Penal, la doctora Garrigós de Rebori, para que nos cuente su mirada sobre todo este debate. Enseguida, después de la pausa. Cambiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Desde hace 10 años en APOC tomamos la decisión de impulsar y apoyar el arte con fuerte contenido social, en el entendido que nos hace mejores personas, más solidarias y más sensibles. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, y estamos con el prestigioso analista político, le pido perdón porque lo saludé como Hugo Jaime, es Hugo Jaime, que tiene una encuesta muy interesante sobre el tema del anteproyecto de reforma del Código Penal. Gracias por venir esta noche. No, gracias por invitarme. Bueno, y también estamos con un invitado, Ramiro Gutiérrez, diputado provincial de Frente Renovador, uno de los hombres que fue el primero en decirle a Massa, bueno, ponete al frente de esto, y que aparentemente, bueno, por lo que hemos estado hablando y por lo que estuve leyendo, es una persona muy conocedora de este proyecto, incluso en su momento ayudante de cátedra en la Facultad de Derecho de la cátedra de Zaffaroni. Estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra del doctor Caballero, que era adjunto de Zaffaroni, y ahí me formé. Estudiaste, pero no fuiste adjunto. Sí, fui ayudante, ad honorem ayudante de cátedra. Está muy bien. Bueno, voy a empezar por Hugo porque me interesa saber de qué manera impactó este debate en donde creo que todos estamos hablando, pero no hemos leído las 600 hojas y mucha gente está opinando y creo que es un tema complejo. Quiero saber hasta dónde sabemos de lo que estamos opinando y cómo impactó, digamos, las primeras críticas que hubo respecto al anteproyecto. Sí, vos sabés que yo tengo escrito un último libro que se llama ¿Qué tenemos en la cabeza cuando votamos? Ajá. Y lo que tenemos en la cabeza cuando votamos básicamente son sentimientos y valores. Bien, es importante eso. Primer problema de Argentina, o los dos primeros problemas que tienen los argentinos: la inseguridad ligado a los hechos delictivos y a la droga, y la inflación. Entonces, cuando vos, vamos a entrar en la encuesta, cuando vos preguntás, dígame, las actuales leyes, ¿cómo son? Sí. ¿Son blandas hacia la delincuencia? ¿Son duras o son adecuadas? Vos tenés que para el 84% las leyes actuales contra la delincuencia son blandas. Entonces, desde allí, cualquier cosa que se oponga, es decir, que reafirme la idea de la blandura y diga que las penas tienen que ser más duras, obviamente va a tener adhesión.
Bien. Entonces, además, obviamente, pues yo aclaro lo de los sentimientos y qué es lo que le importa a la gente, porque yo entiendo la crítica de los abogados y la gente no leyó el código. No, la gente no leyó el código, pero la gente sufre la inseguridad todos los días y piensa, y acá hay un fenómeno. La sensación de inseguridad, y está estudiado internacionalmente esto, tiene directa relación con el descreimiento en las instituciones que tienen que ver con la seguridad y con la justicia. Es decir, puede haber mucha seguridad, pero yo no creo en el comisario del pueblo y no creo en el juez del pueblo, siento que hay inseguridad. Hay mucha inseguridad, pero yo confío en las personas que se dedican a perseguir a los delincuentes, la sensación de inseguridad baja. ¿Alguna vez cambió o bajó nuestra sensación de inseguridad? Viene creciendo. Viene creciendo. Sí, esto es algo que venimos heredando año tras año también. Se viene acumulando, los distintos gobiernos lo vienen acumulando Bueno, también. hay que pensar que en la Argentina la duda sobre la fortaleza institucional es muy fuerte. Va creciendo. Viniendo de un terrorismo de Estado como el que venimos también. Exactamente, quiero decir, en no ese es un momento tal vez problema. había una sensación de seguridad y estaban tirando gente al río, apropiando menores, o sea... Exacto. No es un problema de un gobierno determinado, esto ya viene. Ahora, esto, digamos, no todos los días se mata un dealer es asesinado por un... en pleno centro o en un country o donde entonces, sea. Están habiendo situaciones bicicenda. de violencia distintas y la sociedad, digamos, lo percibe. Entonces, cuando nosotros hicimos las preguntas, que fueron el día 6 y 7 de marzo... Sí, cuando, digamos, todo explotó de alguna manera. Cuando explotó, digamos, no tenemos... En la opinión no pública, sabemos ¿no? cómo continuó. Entonces la gente parte de decir, las leyes son blandas, sé cómo tienen que ser duras. Si tienen que ser duras, ¿y usted cómo supone que es el actual Código Penal? O la reforma que se plantea. Y ahí la mayoría, más del 50%, tiende a suponer que las leyes que se plantean son más blandas que las actuales. Ramiro, ¿estamos preparados para una consulta popular sobre un tema tan complejo? Nosotros hacemos una actividad política y el político debe permanentemente hablar con la gente. Esa es la consulta que nosotros hacemos. Es propia de la naturaleza de la ciencia que practicamos y para lo que nos han votado. En un tema tan esencial que tiene que ver con los valores de la ciudadanía, porque un código penal trasunta valores, qué es lo que protegemos, qué es lo que premiamos, qué es lo que castigamos, qué parte de esos valores son atacados y cuando son atacados, cómo va a actuar el gobierno que nos representa. Por supuesto que queremos hablar en directo y saber qué opina la gente respecto no solo de una reforma que va a cambiar artículos de un código, va a cambiar la esencia de los valores que nosotros estamos transmitiendo y protegiendo para la sociedad. Hoy Zaffaroni, entre otras cosas, dijo, van a salir los mismos que ahora con libertad condicional, quizás alguno más. Bueno, confirmó que Petraki está de licencia, que es uno de los temas, digamos, que está ahora midiéndose respecto a cuándo lo va a tratar la Corte, si es que Petraki se va a tomar o no licencia, está ahora con licencia, pero por cuánto tiempo. Y por otro lado pidió discutir esto sin tanta cuestión histérica, sin tanto histrionismo, sin tanta demagogia de alguna manera. Bueno, nosotros venimos de una votación muy cercana donde 4 millones de personas claramente se expidieron en la provincia de Buenos Aires por más seguridad y por alguien que los proteja. Nosotros sí vamos a hacer esta discusión con toda la fuerza que la tenemos que llevar adelante y mediando y defendiendo una ciudadanía. Hicimos el mismo proceso que hizo Hugo. Nosotros nos preguntamos cosas y le preguntamos al código cosas. Por ejemplo, el robo con armas. Cualquier vecino sabe lo que es un robo con armas, sí. Tiene miedo a una entradera, tiene miedo a una salidera, tiene miedo a un atraco. Nosotros nos preguntamos por qué hay que bajarle la pena, por qué hay que hacerlo escarcelable, cuál es el criterio que quien toma la decisión de ponerse un arma en la cintura, ir a buscar tu propiedad, tus pertenencias, tiene que tener un mínimo de prisión de 3 años. ¿Cuál es, otra pregunta, cuál es el fundamento de quien porta un arma de guerra? Hay que reducirle el mínimo a 2 años de prisión. Todo eso transmite una sociedad en la que queremos vivir. Y también, ¿cuál es el criterio para que los 4 grandes de la droga, el narcotráfico, el suministro a título oneroso, o sea, la venta, el suministro a título gratuito, cuando yo quiero ponerle por primera vez droga a un chico para que ingrese al circuito de la droga, y la tenencia simple, que se la copie 1 kilo, a todos se les baja
la pena. Se crean nuevos tipos penales también, hay un montón de, hay muchísimos artículos que se agravan las penas también, y de alguna manera este anteproyecto viene a poner en una letra lo que se estaba dando con sucesivas reformas de un código del año 1921. Hay 146 delitos en los que se baja la pena. Sí, y 160 en los que se agrava. Queremos discutir uno por uno de esos delitos cuál fue el criterio. ¿Qué le vamos a decir a una mamá que la corrupción de menores que hace un adulto, la corrupción de menores, ¿por qué hay que bajarle la pena? ¿Por qué hay que bajar la pena el secuestro de un menor o ingresar un menor a la trata? Usted dice que esto es un bebé de Zaffaroni y si hubo una comisión con Pinedo, con Arlanian, Pinedo, de su partido, del PRO, pero digo, no es de su partido, perdón, usted es del Frente Renovador. Pinedo, Barbagelata, Arlanian y Zaffaroni. ¿Por qué es el bebé de Zaffaroni, dice usted? Un código penal es la manifestación de la idea de pena que uno tenga. Si yo digo que la pena es esto y sirve para tal cosa, tendré un derecho penal y un código penal en consecuencia. Los que hicieron este código penal parten de una idea agnóstica de la pena privativa de la libertad. Creen que la cárcel no tiene una finalidad útil. Siéntelo a cualquiera de los autores, lea sus libros que no son borradores y van a decir que la pena es simple imposición de dolor. Y yo no comparto eso. Yo creo que la cárcel es una institución de la sociedad destinada a readaptar socialmente a quien ha cometido un delito. Eso no se da en los hechos, y pregunto, eso no quiere decir que tengan que desaparecer las cárceles. Sabemos que no se da, y sabemos que las leyes Bloomberg, por otro lado, no sé cuánto sirvieron. Hugo, tal vez, en este caso, ustedes tienen alguna lectura respecto a lo que fue en la historia de nuestro país, o en la historia reciente, el endurecimiento de las penas, sobre todo a partir de la reforma Bloomberg. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista de la opinión pública hay una especie de mezcla entre la justicia de las que se descree, la policía en la que se descree y entonces las leyes que seguramente no funcionan. No hay mucha capacidad por parte, y es lógico que la opinión pública no se acuerda si qué se modificó en Bloomberg o no se modificó. ¿Por qué? Porque el lenguaje cotidiano no tiene nada que ver con el lenguaje de las leyes. Claro. Nada que ver. O sea, cualquier civil que entra en un proceso penal o aún en un proceso civil se encuentra en una especie, como diría Kafka, de laberinto en donde le hablan en un idioma que la gente no tiene. Entonces, si uno le pregunta, ¿qué pasó? ¿Usted se acuerda que hubo un señor Bloomberg, que hubo manifestaciones? Sí, nosotros nos acordamos y se modificaron leyes. Por ahí a lo mejor se acuerda. ¿Y qué leyes? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Como para cerrar, quería la opinión de ambos. Si uno tiene que, por ejemplo, probablemente en los congresos médicos haya muchos cambios de cómo hacer intervenciones quirúrgicas, no sé. Ahora se implementa la laparoscopía, en otra época no, iban todos a cuchillo. Antes las cesáreas eran verticales y después horizontales. Eso nos afecta a nuestra vida cotidiana, lo que no quita que nosotros vayamos a decidir la currícula de la Facultad de Medicina o las leyes que rijan la mala praxis o lo que sea. Entonces, en este sentido me pregunto si estamos preparados para nosotros poder opinar sobre un tema tan complejo como es el Código Penal, además. ¿Sabes lo que es un Código Penal? Un Código Penal es sangre, semen, sudor, miedo. Todo eso es un Código Penal. ¿Cómo no voy a poder opinar de eso si me rompen la puerta de mi casa, ingresan, me llevan todo lo que encuentran y encima este código, en el robo con violencia a las cosas, me pone a mí la obligación de denunciar, porque si no el Estado, ni la policía, ni el fiscal, ni el juez van a poder hacer una investigación sobre ese caso? Yo quiero opinar de esas cosas. Sí, la gente quiere, digamos, cuando nosotros preguntamos, ¿a usted le parece bien? Sí, 70% dijo estoy de acuerdo con que recojan firmas, básicamente para oponerme a las leyes más blandas. Ahora, claro, eso está claro que es una abstracción, que es blando y que es duro. Es decir, ¿qué es lo que es el ladrón? ¿Está preso o no está preso? Y eso es lo que va a juzgar la sociedad. Bien, gracias a ambos. Gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar ahora con la doctora Garrigós de Rébori. Es jueza de Cámara de Casación Penal y además una de las principales referentes de justicia legítima. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net
Es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Doctora María Laura Garrigós de Rébori, jueza de Cámara de Casación Penal, es titular de Justicia Legítima. Gracias por venir, le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Estamos hablando del Código Penal en todas partes. Sí, totalmente. Me parece muy importante la palabra suya, de la organización que representa y también, bueno, además por el cargo que usted tiene. Bueno, ¿qué opina de lo que acabamos recién de hablar? Bueno, en broma decía que espero que no haya sido alumno mío, porque yo he dado clases en la cátedra de Zaffaroni durante muchísimos años. Y todos hemos estudiado por Zaffaroni. Ramiro, legislador de Frente Renovador. Ramiro, tal cual. Bueno, nada, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el código hay que ir a discutirlo al Congreso. Esto es un anteproyecto, no es un código, no es que mañana esto va a empezar a regir. Vamos a llevarlo al Congreso, que es lo que yo espero como ciudadana, y discutámoslo en el Congreso, y que lo discutan los legisladores, los políticos, los que están en capacidad de discutir, porque nosotros no podemos andar discutiendo derecho penal en las plazas. Podemos, pero digo, no podemos con eso hacer leyes simplemente. Está bien el debate, me parece bien que todo el mundo opine. Esto no es un código más blando frente a un código más duro, como decía Jaime. Sí, Jaime, sí. No, esto es un código más orgánico, más organizado, coherente. Este código que nosotros tenemos es incoherente. Hoy Horacio Díaz, en un artículo que le publicaron en un diario, está diciendo, imagínense una persona que le hacen 900 cirugías plásticas a lo largo de 100 años, ¿cómo quedaría esa cara, no? Y bueno, claro. Este código es eso, es un monstruo. Es un monstruo, ¿no? Porque es una cuestión que no... A mí no me gusta hablar mucho de sentido común, pero que no tenía... No guarda coherencia. No tiene coherencia por la cantidad de parches que tuvo, sobre todo a partir de las leyes Bloomberg. No, y antes también. El código viene teniendo parches desde toda la vida. 1921, ¿no? Claro, tiene un siglo. Y en un siglo además las cosas cambian. A ver, yo recuerdo una anécdota de mi familia. Mi mamá contaba que ella y su hermana, cuando eran jovencitas, habían salido una vez de Tigre, de la casa de unos amigos que quedaban en el Tigre, habían salido en short y las habían llevado presas. Un oprobio familiar. Claro. Imagínate, Qué mi mamá, vergüenza, hoy que es una bisabuela, Sí. estuvo presa porque estaba en short, porque era una exhibición obscena salir a la calle en short. Hoy, cualquier chica sale en short a la calle porque es la moda. No, mi nena está horrorizada porque no tienen el colegio uniforme, que Bueno, empezó primer año entonces, y van todos en shorts. O sea. El delito de exhibiciones obscenas sigue existiendo en el código, pero el criterio para entenderlo y para poder aplicarlo es diferente. Claro. Ha variado. Hay cosas que se pueden interpretar de otra manera y hay cosas que no. Estaba hay que ayornarlas. hasta la cuestión de batirse a duelo, ¿no? En el Código Exactamente. Penal. Imagínate todos los delitos informáticos que no estaban en el No, código. absolutamente. Un Los nuevo delitos mundo. ambientales, que son hoy tan importantes y hoy entendemos que son tan importantes. Los delitos societarios, que tienen tanto daño social, y la responsabilidad de las personas jurídicas por esos daños sociales. Por eso, y más que usted comentaba en un reportaje que es importante que esto se debata en el Congreso porque los códigos procesales son de cada jurisdicción, no son de un debate del Congreso. Este código es de todo el país. Este código es un código de todo el país. Los códigos procesales, que son los que tienen que ver con las excarcelaciones, no el código penal. Los códigos procesales son propios de cada jurisdicción, porque es competencia reservada por las provincias. Bien, me imagino que ahora quienes nos están viendo le deben estar preguntando a la doctora Garrigós, pero entonces, ¿qué pasa con el tema de la reincidencia? ¿Por qué desaparece ese tipo de delito? Por lo menos se instaló así jurídicamente. A ver, lo que aparece son algunas consecuencias de la reincidencia. La reincidencia, sí, a ver, una persona que comete hoy un delito y mañana otro, ¿verdad? Sigue siendo una persona que comete delitos a repetición. La realidad no desaparece. Lo que desaparece son las consecuencias jurídicas de esa realidad. En la excarcelación. No en la excarcelación. En la libertad condicional. En la libertad condicional, claro. No en la excarcelación. Cuando una vez que le aplicaste condena por la segunda o la tercera oportunidad. Exacto. ¿Qué tiene que pasar acá? Nosotros cuando aplicamos hoy la restricción porque es un reincidente y no le damos la libertad condicional, lo estamos juzgando por este delito que cometió hoy, por el que le aplicamos la segunda condena o la tercera condena, y estamos usando como efecto residual aquella primera condena, por aquel primer delito. Y entonces aquel primer delito le está teniendo a esta persona, le está significando doble consecuencia.
La consecuencia de la pena que ya cumplió y ya pagó su deuda, y después le aparece otra vez, porque volvió a reincidir, ¿Usted sabe volvió a caer, digamos. de quién surgió la idea de reincidencia? Pues es una idea interesante la idea de La reincidencia. idea de la reincidencia es propia de la filosofía que informaba el Código Penal de 1921. En 1921 regían entre nosotros las teorías lombrosianas, las teorías de los teóricos petiso italianos, vejudo, más por o ejemplo, menos. sí. Y entonces se pensaba que aquella persona que cometía delitos era un delincuente y que los delincuentes no iban a tener solución y no iban a mejorar. Digamos, matémoslo de antes. Entonces, como no hay solución para esta Va gente... sumando puntos a través de las reincidencias. Y la pena del destierro ya no existe, porque ¿a dónde los desterraríamos? Antes de la cárcel, la pena más grave era el destierro. Claro, claro. ¿Sí? Entiendo. La pena del destierro no existe, la pena de muerte no la aplicamos, entonces, bueno, los metemos por tiempo indeterminado en una prisión. ¿Cómo podría medir el juez un caso en donde hay un ladrón de bancos, por ejemplo, un hombre que roba un banco a reiteración, cumpliendo Sí. sus condenas, Bien, 8 veces, a una pongámosle- persona que roba una sola vez? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Pongámosle que tengamos un robo común. Sí, común. Sí, un robo de una cartera, no común, de importa. 1 mes a 6 Sí, años de prisión. La primera vez, bueno, le aplicarán a lo mejor 1 mes. La segunda vez, ya a lo mejor 6 meses. La tercera vez, seguramente 3 años. La cuarta vez, y bueno, probablemente la pena máxima. Ojo, no es como dice el legislador que estaba en el panel Sí, anterior, Ramiro Gutiérrez. que esto va a convertir en escarcelable este delito. Ninguna de estas penas que le van a ser aplicables va a ser cumplida en libertad, porque lo que este código trae como muy novedoso es que todas las penas van a ser de efectivo cumplimiento. Todas las penas van a ser a cumplir. Eso es No muy va a haber importante, porque hoy... condena condicional. Claro. Y esto es más efectivo a lo mejor que una pena prolongada, porque la amenaza de cumplimiento efectivo de pena es mucho más, más fuerte como amenaza que la amenaza de una pena larga pero eventual, una pena que a lo mejor no cumplimos. Bien. Por ejemplo, estoy pensando un Porque, caso... digo, siempre el fulano que delinque, ¿no? Sí. Ponele que vos cometés una adulteración de Sí. documento, porque robo no te veo, pero ponele que cometés una adulteración de sí. documento. Uno tiene la esperanza de que le apliquen una condena de ejecución condicional. Claro. Y si te aplican una condena de ejecución condicional y vos cumplís con las pautas que te imponen, nunca vas a cumplir Totalmente. pena de prisión. Y uno siempre cree que va a poder cumplir con las pautas que le imponen, porque uno siempre tiene esperanza de que la vida lo va a favorecer. Sí. Uno tiene además autoimagen favorable, ¿no? Claro. Se cree bueno. Sí, ¿no es totalmente. cierto? Sí, se Entonces, equivocó el sistema conmigo. claro, digamos, esto no tuve más Sí, remedio exacto. y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa en general con todos nosotros en este orden y en todos los órdenes de la Totalmente. vida? Bueno, y entonces uno cuando cae otra vez y comete otra vez otro delito, un cheque sin fondos, por Sí. ejemplo, o mata a alguien en un accidente de Sí. tránsito, tiene que ir a cumplir esta pena. Pero la verdad es que esa amenaza de que un nuevo delito vaya a ser cometido por nosotros nos involucra y entonces ya no creemos que esto vaya a ocurrir porque nosotros creemos que no vamos a que depende de caer nosotros nuevamente. y que no va a volver a ocurrir. Tal cual. Entonces, esta amenaza de pena así, con esta posibilidad de incumplirla, no es lo mismo que saber que vas a estar presa 5 meses. Y es así. Y saber que vas a estar presa 5 meses, seguro. No, si no digamos 5, digamos 7. Sí. ¿Qué Para- cambios usted le haría? ¿A este Al código? ante- No, sí. bueno, todo Sí, falta tiene esa toda forma, la le discusión. dice, y le dice a usted, doctora, ¿usted qué? A ver, ayúdenos. O viene Arlanian, o viene Barbagelata, o viene Todos Piñera. opinamos, todos metimos un poquito de Todos cuchara. opinaron. Porque, Sí, por eso a mí no me gusta que digan que es el proyecto de Zaffaroni, a o una ver, línea política, porque yo he entonces hablado están muchísimo pintados con la Arlanian, doctora Barbagelata. Barbagelata, por ejemplo, que Pinedo, ella, está- a ver, la única mujer allí, había que Sí, defender las totalmente. cuestiones de género ahí, Las cuestiones de ¿eh? género, de femicidio, de violencia de género, cuestiones Porque son vinculadas- todos muy buenos en materia de derecho penal, pero en materia de género solo estaba Barbagelata. Y bueno, ella tuvo que hacer mucho trabajo para poder defender las cuestiones de género. No sé, yo creo que el código así como está podría funcionar. Es coherente y está ordenado. Por supuesto que en las comisiones parlamentarias algún cambio se hará y bueno, veremos.
Sí, yo lo escuché al propio Zaffaroni también decir, bueno, esto, lo que se pueda modificar, se va a modificar. Seguro, mientras se mantenga la coherencia, que es lo importante. ¿Estamos preparados para una consulta popular? No se puede hacer consultas populares en materia penal. Sí se pueden, pero no se puede legislar a partir de esa consulta popular. Y que la gente opine, bueno, mientras, imagínate lo que puede ser de rico el debate parlamentario sobre un código penal, donde, Sí. como él decía, es cierto que en el código se juegan todos los atavismos, porque como es el núcleo duro de la sanción... Sí, lo decía el propio Hugo Aime, ¿no? Que es una cuestión más orgánica, ¿no? Es como que la gente dice, no tengo que saber tanto, pero yo sé lo que vivo el día a día. Sí, claro, por eso, acá se juegan cosas Los resultados que quiero, ¿no? profundas. Sí. Y entonces el debate va a ser muy rico y muy interesante. Privarnos de ese debate no parece justo. Me parece muy interesante lo que usted plantea. Vamos a mirar la cuestión con menos enojos y confrontaciones y viéndolo Más como una gran esperanza. oportunidad. Sí, que era una gran oportunidad para todos. Es la posibilidad de darnos una legislación orgánica después de 100 años de rejunte. Absolutamente. Doctora Garrigós de Rebori, muchísimas gracias, No, gracias por la haber estado esta invitación. noche aquí en el programa. Y tienen este programa, obviamente, y cualquier consulta que ustedes quieran hacer en www.serajusticia.net, donde también tenemos la encuesta de Hugo Aime. Los esperamos el próximo martes. Muchas gracias.